y es por esto que me voy a enlazar hasta los Estados Unidos con la periodista y abogada Atsiri Cárdenas para poder pues platicar más a fondo de este tema. Atsiri, te saludo con muchísimo gusto y te agradezco que nos hayas tomado esta llamada vía Zoom. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarte desde la tierra del tequila y del mariachi, listos con la información. Muy bien, Mucho muy gusto. bien. Y bueno, a ver, ¿qué detalles? Justamente entonces, corrijo, estás en el estado de Jalisco y podemos entonces platicar más a detalle de este tema, Tsiri. ¿Qué detalles adicionales conoces justamente sobre la detención de Julio César Chávez? ¿Has tenido accesos, digamos, a documentos oficiales que hayas podido consultar? Hola, mira, no he tenido acceso a más que lo que hemos visto todos en los medios Ujú. de comunicación, pero ya con eso pues se generan muchas preguntas, ¿no? Yo lo que me preguntaba desde el día de ayer es, y que se dio a conocer de que la orden de aprehensión estaba desde el 2023 y luego lo que dijo hace un momento la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, que se había solicitado la orden de aprehensión desde el 2019. Bueno, lo que todos nos estamos preguntando es por qué no se hizo esta detención de Julio César Chávez, como que esa es la punta de la madeja, ¿no? Si se Ujú. pidió esta orden de aprehensión desde el 2019, es decir, hace 6 años, y se otorgó esta orden de aprehensión desde el 2023, es decir, 4 años después de que se solicitó, la pregunta es, ¿por qué no se ejecutó? Porque las órdenes de aprehensión son para ejecutarse, no es una orden de aprehensión para meterlas en un cajón y a ver cuándo se le ocurre al Ministerio Público Federal ejecutarla. Aquí habría que entender un poco cómo funciona este sistema de justicia penal. ¿Quiénes solicitan las órdenes de aprehensión en este país? Bueno, son los ministerios públicos estatales o los ministerios públicos federales. En este caso, pues como es un delito federal, debió, o bueno, la solicitó el Ministerio Público a un juez de distrito. Se le otorgan en el 2023 y bueno, aquí cuando se pide una orden de aprehensión se tiene que ejecutar sí o sí, porque uno puede caducar el delito o prescribir, como se dice Ujú. legalmente, pero para quienes no están muy familiarizados con esto es por qué no se ejecutó porque iba a prescribir. Prescribir significa caducar, que caduca o que se vence una orden de aprehensión por el paso del tiempo, pero no era el caso, porque el tipo de delito pues iba a tardar algunos años en prescribir, no estábamos en esa posición. Y dos, ¿por qué se guardó en un cajón si se supone que se tiene que ejecutar una orden de aprehensión? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es, por eso digo, es muy importante entender cómo funcionan las órdenes de aprehensión. Las pide un Ministerio Público, las otorga un juez de control, se la regresa al Ministerio Público para que entonces se ejecute la orden de aprehensión. ¿Qué era lo que estaban esperando? La presidenta Claudia Sheinbaum, como bien sabemos, dijo Ujú. en la conferencia mañanera, que ella lo sabía y que le preguntó ayer al fiscal Gersmanero, el mismo que estaba, porque sabemos la duración de Gersmanero, era él el fiscal general cuando se solicitó y cuando se la dieron. Es obligación del gobierno federal, porque sabemos que la extradición es un juicio administrativo, por decirlo de alguna forma, y es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que debieron de haber solicitado la detención de Julio César Chávez. Claro. Me parece a mí que es como que Estados Unidos viene a siempre a corregirnos la plana en muchos aspectos jurídicos y esto también reciente también pasó en Jalisco en otro tema, pero se sabe de muchas cosas porque Estados Unidos siempre dice, oigan, pasa esto, Ujú. pasa esto. Exacto. Sería muy interesante saber cómo comenzó esto y cómo es que se obliga a la Fiscalía General de la República que finalmente revele, sí, fíjense que sí, sí tenía una orden de aprehensión contra Julio César Chávez, él y cuántos más. Exacto. Y bueno, a ver, digamos, las implicaciones también que podría tener para el Ministerio Público esto que dices, ¿no? De haber guardado literalmente esta orden de aprehensión en un cajón y sobre todo, ¿podría haber responsabilidades administrativas o penales por esto, Atsiri? Pues yo creo que más que responsabilidades administrativas, quien tiene el interés de hacer las detenciones, quienes son los Ujú. persecutores de los delitos en este país, es el Ministerio Público. Tendría que dar una explicación el Ministerio Público de forma interna. Las procuradurías en los estados y la Fiscalía General de la República tienen órganos internos de control y sobre todo para saber por qué no actúan sus funcionarios conforme los obliga la ley, ¿no? Porque la Constitución lo dice perfectamente, que quienes persiguen los delitos en este país es el Ministerio Público. Y si estás pidiendo una orden de aprehensión desde el 2019 y te la están dando 4 años después, pues lo que tienes que hacer como Ministerio Público, pues es ejecutarla, ¿no? Si Claro. tanto la estuviste peleando,
¿por qué no la ejecutaste? O sea, ese es el nivel de la Procuración de Justicia. O sea, no hay que ponernos también como dicen que el Poder Judicial es muy corrupto. Yo no dudo que haya jueces corruptos, pero entonces, ¿para qué dicen que el Poder Judicial no funciona? Te están otorgando una orden de aprehensión y no le estás ejecutando. 2 años en el cajón, si no vienen a detener a Julio César Chávez, que entiendo porque es lo que me he estado informando en medios internacionales, la detención de Julio César Chávez no fue por la orden de aprehensión, fue por una cuestión en Estados Unidos Ujú. de que había entrado con una visa que ya estaba vencida y no le estaba dando el uso a lo que él puso en su aplicación cuando la solicitó. Sí, fue Y por un lo que tema yo de me he los Estados informado, se Unidos. preguntan si había orden de aprehensión y por eso lo dice fíjense que sí tengo orden de aprehensión desde hace 2 años. Sí, sí, sí. Bueno, vaya, esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y bueno, también, Atsiri, me gustaría preguntarte lo siguiente, porque el Departamento de Seguridad Nacional calificó justamente a Chávez Jr. como una amenaza grave para la seguridad pública. ¿Qué significa esto, digamos, hablando en términos legales en los Estados Unidos? No manejo muy bien, y te soy Ujú. sincera, yo soy abogada aquí en México, no soy Bien. abogada en materia de derecho internacional, pero se me hace muy, muy delicado y volvemos a lo mismo. Si era una amenaza nacional, ¿dónde está esa coordinación de ambos gobiernos para decir, digo, yo me imagino que el gobierno de Estados Unidos no se puso en el mapa Julio César Chávez a raíz de su detención de hace unos días, porque Claro. sabemos que no fue ayer apenas se dio a conocer. Entonces, ¿dónde está esa cooperación internacional de decir, mira, estos son los intereses que yo tengo y habrá sido por eso que guardaron la orden de aprehensión para decir, a ver, espérame tantito, déjame ver qué es lo que está pasando? Es algo que no lo vamos a saber. Manejan con mucho sigilo estos acuerdos binacionales en materia legal y para mí me parece muy complicado especular, pero aquí hay muchísimas preguntas y esto verdaderamente ha abierto una caja de Pandora, sobre todo en el sistema de justicia, donde no debemos de poner solamente el Ujú. dedo, insisto, en el Poder Judicial, hay que ponerlo también en el Poder Ejecutivo, que es de donde depende la Fiscalía General de la República, ¿no? Como decimos coloquialmente, Atsiri, hay gato encerrado digamos, pues en este caso, ¿no? De Julio César Chávez Jr. Por último, Atsiri, me gustaría preguntarte cuáles son los pasos a seguir tras esta detención, digamos, y qué tan rápido puede darse esta expulsión acelerada de Julio César Chávez Jr. hacia México, y una vez que pise suelo mexicano, a ver si ahora sí ya se ejecuta oficialmente la orden de aprehensión. Bueno, eso sí yo te Ujú. lo puedo decir porque sí me ha tocado conocer otros casos de extradición. Por ejemplo, recordemos el caso del Güero Palma cuando él termina Ujú. de concluir una sentencia en Estados Unidos y lo ponen a disposición del gobierno mexicano y en el puente internacional lo primero que hacen es ejecutarles órdenes de aprehensión que tenía pendientes aquí en México. Entonces, seguramente eso es lo que va a suceder. Lo van a expulsar porque está de forma ilegal. Sí, Esa es la, sí, la, la sí. condición que está en Estados Unidos y te aseguro que en cuanto cruce el puente internacional le van a ejecutar esta orden de aprehensión y como es un delito federal, seguramente se lo van a llevar a un penal de máxima seguridad y va a comenzar el proceso, pero recordemos que los procesos de extradición no son procesos, sí, efectivamente legales, pero los conocen jueces de distrito, pero llevados en una forma de un proceso administrativo y quien encabeza esto, quien le va a solicitar al gobierno de Estados Unidos la extradición o la entrega de Julio César Chávez a México es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitud de la Procuraduría General de la República. Es muy importante entender que los juicios de extradición en este país se llevan en forma de un proceso administrativo. Realmente es un proceso administrativo, pero Claro. bajo el camino a través de un juez de distrito, que son los que conocen la extradición en este país. Tiene que venir la petición primero, ya conociendo que hay una orden de De aprehensión por parte de aprehensión. México y con todo esto que ha sucedido, el primer paso es la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que solicitarlo, pero pues ya están haciendo todo el papeleo, te aseguro que es cuestión de horas que lo van a deportar y en el puente internacional por donde quiera que llegue, ya sea que lo manden vía terrestre o lo manden por el avión, en Lo van a cualquier detener. lugar, ahí lo van a arrestar. Y como son delitos considerados graves, no cabe aquí una demanda de amparo Ujú. porque cuando son delitos graves y los que señala si no me equivoco, es el artículo 19 constitucional, de estos delitos se consideran se consideran de oficio, es prisión preventiva Preventivo oficiosa. O oficiosa. sea, aquí que los abogados
ni siquiera pierdan tiempo ni hagan que la familia pague una demanda de amparo para una suspensión, Se va porque para directo a estos la cárcel. delitos el amparo no funciona. Se va directo a la cárcel Julio César Se va Chávez directo a Jr. la cárcel. Sí, pueden pedir un amparo, pero para evitar la detención, pero insisto, para delitos de esta magnitud, los amparos no funcionan. Pues ya veremos qué es lo que sucede. Atsiri Cárdenas, periodista y abogada, agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y poder analizar más a fondo este tema sobre la detención de Julio César Chávez Jr. desde el estado de Jalisco. Gracias. Gracias, buenos días. Muy buenos días.